Eh, Muchas gracias. Ahora, de todos los tipos de discapacidades que existen, la visual, la auditiva, motora, tecnológica, verbal, cognitiva, neurológica, ¿cuál consideran que es la más olvidada? ¿Quién quiere tomar esta pregunta? Bueno, yo me aviento a decir que creo que la cognitiva y la neurológica. Eh, es, creo que también influye en que es algo que a lo mejor no se ve y pues como no se ve muchas veces no existe y que probablemente los acercamientos que tenemos desde accesibilidad van, al menos en nuestro ámbito, van muy relacionados a la accesibilidad web, donde pues todo está más relacionado a lo visual y lo auditivo. Me atrevería a decir, no sé qué opinan mis compañeros. No sé, Lais, en Puerto Rico, ¿cómo se ven las cosas? ¿Cómo se ven las cosas? Bueno, la realidad dentro de la accesibilidad muchas veces se ve un poco, ¿verdad? El hecho de que estamos tomando en consideración siempre lo visual. Muchas veces como diseñadores es donde más, ¿verdad? Damos por entendido que es donde más hace falta cuando no tomamos en consideración tal vez otras dificultades como tal vez lo son las cognitivas. Así que es muy importante tener en consideración esto, por ejemplo, cuando tenemos casos que personas que tienen dislexia, tienen afasia, tienen discalculia, y a través del diseño podemos, ¿verdad?, llegar a trabajar, ¿verdad?, estas discapacidades cognitivas, ya sea, por ejemplo, trabajando con lo que viene siendo los gráficos de una manera en la cual sea de fácil entendimiento, sea una manera en la cual podemos representar la información de una manera alterna. Yo creo que hay diversas maneras, no solamente de trabajar la accesibilidad con lo visual, sino con otras discapacidades que también lo necesitan, tal vez como también lo que es la de sonido, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los transcripts. Así que hay múltiples maneras, se está haciendo un gran cambio y yo pienso que el diseño no debe, ¿verdad?, simplemente suscribirse a lo visual, sino que se puede trabajar con múltiples otras áreas, simplemente dándole la vuelta, ¿verdad? Muchas gracias. En lo particular, a mí me ha tocado vivir mucho esto de la discapacidad tecnológica, ahora que estamos en la pandemia. Todas las clases de la noche a la mañana se fueron en línea y había muchas consideraciones que no se habían tomado. No esperaban, por ejemplo, que hubiera profesores que no tuvieran internet en su casa. No consideraban que nos tocaron casos de alumnos que no tenían luz en su casa, ¿sí? Entonces, esta discapacidad tecnológica, uno piensa que todo el mundo está conectado, pero a veces es mucho más complicado. Más aún, por ejemplo, en las primarias de México, se dijo se continúan las clases desde casa, pero todos los niños del mundo de México tenían que estar conectados a una plataforma específica en donde una mamá que estaba a lo mejor en una comunidad remota y de escasos recursos decía, pues yo puedo ir una vez al día, a lo mejor con un plan de datos a subir, pero el pagar todos los días por subir las tareas, o sea, no me lo permite mi presupuesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha sido esto mismo en sus países? Creo que Germán hace rato tiene la mano levantada, Ah, es cierto. pero no le Perdón. tienen activado el micrófono. Listo, ya. Gracias, María. Coincido contigo en que la discapacidad cognitiva es una de las grandes olvidadas, pero también tiene algunas razones culturales y sociológicas en términos de que hay diferentes niveles de discapacidad cognitiva que son difíciles de asumir.
Por el otro lado, lo tocaba ahorita, se le ha dado una prioridad a lo visual de una manera fuerte, porque también es, valga la redundancia, es supremamente evidente, ¿no? Entendiendo que el 90 o 95% de la información que tenemos los seres humanos entra por los ojos, entonces eso también establece unas consideraciones de que carecer o tener visión disminuida es un factor que indudablemente genera una desventaja fuerte y un proceso diferente y mucho más complejo para la navegación en el universo. Yo soy discapacitado, ¿cierto? Yo tengo discapacidad motriz. Yo resido en la ciudad de Mississauga, en el GTA, en Toronto, en el Gran Toronto Area, y bueno, yo digo que gozo del privilegio de estar en una provincia que desde el 2005 tiene una fuerte ley de accesibilidad, lo cual obligó a todos los procesos centrarse en la equidad de la accesibilidad, no únicamente a un tipo de discapacidad, sino tener presente todos los tipos de discapacidades en la medida de lo posible. Eso ha hecho que se genere un ejercicio muy importante en la relación de construcción de servicios y experiencias de usuarios, no solo desde las aplicaciones. De hecho, existe un medidor de aplicaciones, yo por ahí lo tengo anotado ahora, que deben pasar un test donde las páginas web del Estado y las páginas web de las empresas deben pasar este test para medir su accesibilidad, ¿no? Cómo realmente están cumpliendo con la ley en términos de la accesibilidad. Pero indudablemente creo que la cognitiva es una de las más difíciles, pero también de las más olvidadas en este proceso. Excelente, muchas gracias. Perfecto. Y entonces, la frase, hay una frase que dice, lo accesible cuesta. ¿Sí? Entonces, las empresas sienten que la inversión en accesibilidad es un costo. Yo invitaba, cuando estábamos en presencial, todos los semestres, a una persona invidente a que fuera a la clase con los diseñadores y hablara de cómo navegaba en Internet. Y no tienen idea del cambio en los chicos en el momento en que lo escuchaban y decían, wow, o sea, yo hago este pequeño cambio y le ayudo muchísimo, no había pensado en todo esto, ¿sí? Entonces, como que era algo donde hacían mucha empatía, ¿sí? Y él decía, no entiendo por qué no me dejan comprar. Mi dinero vale lo mismo que el del otro. Entonces, no sé si alguno de ustedes me pudiera dar datos de cuánto nos cuesta el no ser algo accesible. Porque uno piensa cuánto cuesta la accesibilidad, pero hay estadísticas que hablan de cuánto cuesta el no venderle a un mercado de invidentes, por ejemplo. O todo lo que se ve como ahorro es en realidad una pérdida de oportunidad. Por ejemplo, nada más de daltónicos, el 10% de la población es daltónica. Entonces, si yo empiezo a sumar todas las discapacidades, oye, pues es un mercado muy grande al que ya, si lo ven por el punto de vista financiero, conviene ser accesibles. Bueno, a ver, ahí se me escucha, sí. Bueno, yo voy a tomar un poco, una parte, digamos, de tu pregunta. Muchas veces se habla de esto, digamos, de lo que cuesta hacer un sitio, un producto web, ¿no? Como accesible, digamos, y bueno, no sé si ustedes saben, pero bueno, existen distintos criterios, digamos, de accesibilidad con lo que medir los productos. Entonces, muchas veces se dice, bueno, vamos a convertir en accesible un sitio que ya existe, un producto que ya existe. Y quizás eso tiene mucho más costo que hubiese pasado, digamos, si nosotros hubiésemos diseñado el sitio accesible desde el comienzo, ¿no? Y quizás se pueden tomar muchas decisiones que no son para nada costosas y que simplemente tienen que ver con cuestiones de educación, de saber cómo hacer las cosas, como tomando algunas decisiones puntuales, ya resolvemos un montón de problemas, un montón de cuestiones, que después es muy difícil, digamos, o es muy costoso hacerlas accesibles, ¿no? Entonces, desde ese lugar, tomar buenas decisiones cuando estamos pensando, digamos, una solución, ayuda mucho, y ya estamos, digamos, hablando de inclusión, ¿no? Desde el comienzo, digamos, a nivel como
como a nivel proyecto, a nivel desarrollo, a nivel diseño, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás definiendo cuáles son esos criterios de accesibilidad desde el comienzo, ya, digamos, podemos reducir un montón de costos hacia el final, ¿no? Así como en otras etapas del diseño, quizás, no sé, si hacemos como research al comienzo, o quizás si tomamos buenas decisiones al comienzo, después logramos que, no sé, desarrollo no genere tantas tareas, o que no se desarrollen cuestiones que quizás después no van a tener sentido. Bueno, de la misma manera podemos tomar buenas decisiones o buenas prácticas al comienzo de una etapa de diseño de un producto, como para que eso después no sea costoso, y de esa manera poder tener más inclusión, ¿no? Como está bueno empezar a pensar que las personas que tienen algún tipo de dificultad no son un perfil de usuario distinto, sino que forman parte, digamos, de la sociedad, ¿no? Como empezar a achicar, un poco retomo lo que comentaba al principio, un poco empezar a achicar esa brecha y empezar a pensar que somos usuarios distintos, sino que todos formamos parte de, como de la sociedad, ¿no? De alguna manera la accesibilidad creo que se trata de eso, ¿no? De garantizar un poco un derecho a la información, un poco un derecho, digamos, al acceso a todas las personas, ¿no? Sí, muchas gracias. Leishi, ¿querías comentar algo? Sí, básicamente yo estoy completamente de acuerdo con Víctor. Hay muchísimas formas en las cuales nosotros podemos hacer, ¿verdad?, que la accesibilidad sea costo efectiva para las empresas. La realidad es que si nos evitamos, ¿verdad?, la accesibilidad, estamos evitando probablemente costos, pero la verdad es que las compañías no se dan cuenta que hay unos issues legales que pueden costarle en un futuro muchísimo. Hay estadísticas de muchísima demanda. Creo que muchos conocen el caso de Domino's Pizza, en el cual fueron demandados por $2 millones, si no me equivoco. Hay artistas reconocidísimos como Beyoncé, que también fue demandada porque su sitio no era accesible para la compra de boletos, por ejemplo. Pero hay algo bien interesante, y es que las compañías tienen una grandísima oportunidad, no solamente de servirle a una población que está siendo completamente olvidada, sino el crecimiento de la compañía, no solamente en términos de audiencia, en términos también de conversión, ¿verdad? En lo que se le dice el conversion optimization. Se pueden lograr más ventas, se pueden lograr más alcance a ciertas audiencias, se pueden lograr incluso mayor flujo de navegación dentro de tu contenido si tienes en consideración aspectos de accesibilidad que van atados con el Search Engine Optimization, ¿verdad? Que es ese ranking dentro de las búsquedas de información en las páginas de Google, por decir un browser, ¿verdad? Por decir un buscador en específico. Hay unos estudios buenísimos, hay unos muy buenos case studies. Uno de ellos, por ejemplo, es de Baymark Institute, que habla que el 92% de los e-commerce sites no son accesibles. Entonces, ¿verdad? Como estabas bien comentando, Marta, los usuarios, ¿verdad?, que tienen algún tipo de discapacidad tienen el mismo valor monetario que tiene cualquier otra persona y no pueden, ¿verdad?, hacer sus compras, porque el 92% de los e-commerce pues no son accesibles. También un buen caso de NPR Weekly Broadcast, que aumentó específicamente su tráfico en un 6.86%, solamente haciendo auditorías de accesibilidad y poniendo en práctica todas las prácticas de accesibilidad. Así que es un incremento sustancial en lo que viene siendo la audiencia. Ellos también añadieron lo que son los transcripts dentro de cada una de sus entrevistas y aumentó un 7.23 los visitores que estaban, ¿verdad?, específicamente consumiendo ese contenido. Y otro dato sumamente importante es el hecho de la innovación. Las personas y las compañías no entienden, ¿verdad?, la capacidad de innovación a través de la accesibilidad. Un buenísimo ejemplo es Apple, cuando trató, ¿verdad?, de innovar con todos estos features de voz. Y posteriormente múltiples productos fueron lanzándolos. Por ejemplo, WhatsApp. Sabemos que ahora todo el mundo no quiere textear, simplemente quiere comunicarse a través de un mensaje de voz en vez de una llamada, ¿verdad? Y todos estos son productos a partir de la innovación dentro de la accesibilidad. Así que yo pienso que más allá de pensar, como bien dice Víctor, que añadirlo en el proceso va a atrasar el proceso y por tanto pues no queremos añadir la accesibilidad, no saben que se están realmente, ¿verdad?, ayudando a reducir esos costos si es añadido a tiempo y no es añadido posterior luego de una auditoría, que puede venir una demanda, así que, ¿verdad?, es una cosa de costo posterior o antes, pero igualmente pueden incrementar su tasa de conversión, pueden incrementar su tasa de visita e incluso pueden llegar a la innovación. Excelente, muchas gracias. Entonces, viendo todo esto y sabiendo que tenemos así como que a los máximos exponentes en accesibilidad, me gustaría pedirles que platicaran sobre alguno de sus proyectos más exitosos o a lo mejor el más retador que hayan tenido. Marta. Marta, es que ya, Germán, dale. Dame un minuto, Marta. A tu pregunta, yo te voy a dar simplemente un dato. Yo vengo trabajando con un grupo en Latinoamérica
en Latinoamérica, desde Argentina hasta pasando por Colombia hasta Canadá, sobre turismo accesible. Te voy a dar el dato en cifras. Se calcula que es un mercado de más de 70.000 millones de dólares que está cesante por no tener el turismo accesible. Desde su página web empezando, desde los cruisers, desde los cruceros y la compra de etiquetes y demás cosas, hasta lo físico. Es decir, la accesibilidad tiene que verse desde un proceso que puede partir desde la virtualidad, pero que indudablemente se ve reflejado en el servicio real que tú recibes, es decir, la navegabilidad o la capacidad de navegación que tienes dentro de los espacios accesibles. De eso, por ejemplo, Google tiene una aplicación que me pareció fantástica, que la vengo siguiendo. De hecho, me hice un Google Guide donde tú puedes reportar los sitios que son accesibles o no son accesibles. De hecho, cuando tú haces la búsqueda, de una vez te aparece, tú puedes hacer la pregunta si es accesible, y si no es accesible, pues en mi caso personal no voy. Por más que tenga muchos buenos reviews, pues no es accesible, ¿a qué voy a ir? Calculan, por ejemplo, que una persona con discapacidad motriz o visual o con algún tipo de discapacidad que necesite acompañamiento, va a gastar o va a invertir 1.5 más dólares que una persona que no tiene discapacidad, porque tiene que ir con acompañante, tiene que tener un care, que lo cuide, alguien que esté a su lado, que demanda también el servicio y tiene que consumir. Entonces, esto ha sido un proceso indudablemente desde una condición cultural. Yo creo que lo decía allí Víctor, es el concepto del diseño universal, diseñar desde el inicio para todos, con un concepto de entendernos a todos, sin un grado de diferenciación. Es que una cosa es el diseño accesible y otra cosa es el diseño universal. La accesibilidad puede estar determinada, como bien lo decía Lacey, tú puedes corregir una rampa, pero vas a dar cuenta de que hay un grado de accesibilidad corrigiendo una rampa que no fue pensada, que es más costosa, que no funciona bien y que indudablemente tiene un factor adicional. Te está segregando, te está diciendo, esa es tu puerta, no es la mía. Esa es tu entrada, no es la mía. Hay que construir las cosas desde el inicio donde todos podamos navegar de la misma manera. Es decir, las rampas son usables por todos, no solamente por quien va en silla de ruedas, como las aplicaciones deben ser usables por todos, no solo por quien no ve bien o no escucha bien o tiene problemas de dicción, sino por aquel que no tiene el conocimiento especializado, es decir, cómo la heurística en el proceso del diseño tiene que entrar a formular productos mucho más interesantes. Mi trabajo aquí en Canadá con los hospitales y con el servicio de salud básicamente es crear esas experiencias de servicio en términos del patient user experiences, la experiencia del paciente que de por sí ya es conflictiva al interior de un hospital, pues tú no estás en un hospital de turismo, de recreación. Entonces, ¿cómo hacer que eso que estás navegando al interior sea lo más fácil posible, sea lo más ameno posible? Y eso tiene que ver desde la información gráfica hasta el espacio de apertura de las puertas. Es decir, es un universo que tiene que contemplarse en todas sus consideraciones. En esos términos hemos desarrollado, por ejemplo, unas pequeñas aplicaciones en las cuales tú puedes registrarte. Los pacientes con discapacidad pueden registrarse cuando están a 1 kilómetro de su cita. ¿Sí? La aplicación funciona, tiene y cuando estás a menos de 1 kilómetro puedes empezar a hacer tu check-in, de tal manera que cuando llegas se disminuyen los procesos de espera. Eso ha tenido un gran impacto porque una de las quejas, por ejemplo, en mi caso, que soy paciente con dolor crónico y con problemas de movilidad, el esperar me produce más dolor y más ansiedad. Entonces, disminuir esto desde aplicaciones que van conectadas al servicio, pues es indudablemente un factor fundamental, pero tienes que pensarlo de una manera holística. Este es un proceso de pensamiento universal, del diseño universal que contempla y contiene lo accesible. Bueno, esa es un poco mi experiencia desde aquí. Ya les conté un poco de lo que hago y básicamente es ese desarrollo de servicios para disminuir los procesos y generar un user experience, patient user experience mucho más amigable y mucho más eficiente. Gracias. Muchas gracias, Germán. ¿Alguien más que nos quiera platicar sobre sus proyectos?
Gracias, Laish. Pues sí, acá en Puerto Rico tenemos diversas ¿verdad? Iniciativas que queremos compartir con la comunidad, que pienso que son modelos replicables, ¿verdad? Para diferentes países. Estamos trabajando junto a Adriana Matei Sosa y Vicente Gascó, son dos profesionales increíbles. Adriana está especializada en lo que es la accesibilidad para personas con discapacidad visual. Vicente es un diseñador de lo que viene siendo, ¿verdad? Impresión 3D. Entonces tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando cómo hacer las visitas de los museos accesibles. No solamente por el hecho de, verdad, que si tienes discapacidad visual no puedes ver las obras, sino que puedas tocar las obras. Entonces están replicando cada una de las obras en formato 3D print, so así las personas pueden pasar el recorrido, pueden ¿verdad? Tocar las obras y entender, ¿verdad? Esa expresión artística con un recorrido especializado. Yo pienso que cada una de las experiencias en las cuales ¿verdad? Tenemos, todas personas deberían tener la misma oportunidad de pasar por esas experiencias, y lo que queremos es, ¿verdad? Sensibilizar a otras personas de tener la oportunidad de tocar el arte, de percibir la cultura, de percibir, ¿verdad? Esas expresiones artísticas. En mi caso, actualmente aquí en Puerto Rico, lo que estamos trabajando con la plataforma Comanceta, la cual dirijo, es, ¿verdad?, crear un puente educativo a través de reportajes y noticias y episodios, ¿verdad?, que van atados a la diversidad e inclusión. Tenemos una cantidad de episodios centrados en lo que es la accesibilidad, cómo las experiencias de usuario, ¿verdad?, aportan a lo que es la accesibilidad. Como bien estaba hablando Germán, debe ser un proceso holístico. Muchas veces tenemos completamente olvidado, ¿verdad?, lo que es la accesibilidad dentro de ese proceso holístico cuando estamos diseñando. No solamente en piezas digitales, sino en productos tangibles, como también lo que viene siendo, por ejemplo, en mi caso, en un momento dado trabajé en lo que son las producciones de eventos, ¿verdad? Cómo podemos hacer accesible una experiencia entera, cómo las personas pueden disfrutar una experiencia de una manera accesible. Así que eso es lo que estamos haciendo. Me encantaría invitar a muchos de mis colegas que también sigan compartiendo sus proyectos. Tal vez podemos replicarlos en diferentes países y hacer, ¿verdad?, que todo el universo sea accesible, que debería ser así. Sí, sí, ojalá. Bueno, yo quisiera, más allá de hablar proyectos en particular, como yo estoy o llevo tantos años desde el punto de vista de la consultoría, tengo NDAs clavados por todos lados, entonces pues no, hay ciertas particularidades que no quisiera hablar, pero que no puedo hablar más bien. Pero creo que uno de los mayores retos siempre es esa posibilidad de diseñar desde el principio para todos. Porque creo que el gran reto en Latinoamérica, y lastimosamente la forma en la que se hace esto en nuestros países, es porque toca, y normalmente se enteran que toca tarde. Entonces, y eso, recuerdo una analogía que hay en un puente peatonal en Cali, Colombia, que es una ciudad que adoro, que es como mi segunda casa y donde viví muchos años. Y recuerdo que aquí hay alguien de Cali, ubicará en la calle Quinta frente a la Universidad de Santiago de Cali, había un puente peatonal que no sé si exista todavía, pero en ese momento era el puente, por un lado tenía escaleras y por el otro lado tenía rampa. Y yo decía, pero ¿quién diseñó esto? Y tengo la sensación que todas las cosas que suceden en accesibilidad vienen en ese sentido. Y por ejemplo, hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho, por ejemplo, con entidades financieras y de hacer investigación en sus espacios físicos, por supuesto, prepandemia. ¿Y qué nos encontrábamos? Que de repente la sucursal de un banco, por ejemplo, tiene rampa para entrar, pero adentro no hay espacio donde están las sillas para que vaya la silla de ruedas. Entonces, todo es absolutamente incoherente como ese puente peatonal. ¿Por qué? Porque nunca fue pensado de esa manera. Y no pensamos en el tipo de, por ejemplo, demandas que eso puede traer después. Yo viví 5 años en un edificio en Bogotá que no tenía rampa, tenía escaleras, y que en ciertos momentos yo me sentía discapacitada cuando llegaba con mi súper, porque pues ahí estaba yo cargando el carrito, y yo decía, bueno, ¿y qué pasa si en este edificio vive alguien que está con silla de ruedas? Pero volviendo al tema del tema corporativo y privado, pues como es porque toca o porque es una ley que pasó, entonces veamos aquí a la carrera cómo lo enmendamos, pues terminan quedando unos Frankenstein que el remedio termina siendo peor que la solución.
Y además ese tipo de cosas terminan impactando, por ejemplo, métricas de servicio al cliente. Si pensamos, por ejemplo, en cómo se piden los turnos en una sucursal física. Normalmente se supone que hay filas preferenciales, pero resulta que para tú elegir eso preferencial, igual tienes que seguir el camino que siguen todos, entonces pues no estás siendo preferencial realmente, no porque haya un aviso que diga preferencial necesariamente quiere decir que el servicio está pensado para que lo sea de esa manera. Entonces, creo que el gran reto que tenemos en países como nosotros es eso, que pues las leyes es, pues aquí hagámoslo por cumplir, pero no porque realmente haya una conciencia social de un diseño para todos. Y bueno, y también cuando hemos tenido que trabajar con temas de gobierno, pues ni les cuento, pero ahí me paro y para que sigamos. Excelente, muchas gracias, Isa. Ahora, una de las cosas que hemos escuchado mucho es esta nueva normativa de accesibilidad del gobierno de Colombia. Entonces, por un lado, quisiera preguntar en qué consiste. Sí, hay gente preocupada por esto y han salido muchos proyectos. Sé que a Usaria le han llegado muchos proyectos incluso por esta normativa. Entonces, quisiera preguntar a los colombianos sobre esta normativa, pero también me gustaría después a Leishi, ¿sí? y a Víctor, el preguntarles por qué está pasando en Puerto Rico y en Argentina. Entonces, Isabel, ¿te parece que primero te pregunte a ti? Vale, perfecto. Bueno, pues por un lado está pues las normativas de los lineamientos de gobierno en línea que existen en Colombia desde hace varios años, tratando de velar que todos los sitios públicos sean pues no solamente fáciles de usar, sino accesibles para todos, donde pues vienen incluidos lineamientos de accesibilidad con los que creo que estamos más familiarizados todos, que tienen que ver con pues justamente todo el tema de lineamientos web para que pues los sitios se puedan ser leídos con, bueno, lectores, perdón, que puedan ser leídos para temas de discapacidad visual y auditiva. Pero por otro lado está esta ley que es la 1712, que tiene que ver con una política de datos abiertos, donde todos los datos del gobierno puedan ser consumidos por todas las personas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hace un par de años, 2019, tuvimos la posibilidad de trabajar con el gobierno y hacer investigación para ayudar a mejorar el portal gov.co, que pues tiene que ver con todo esto, datos abiertos, participación ciudadana, etcétera. Pero luego eso también implica otro tipo de cosas que también me gustaría dejar sobre la mesa, que es más allá de decir, bueno, aquí están los lineamientos de accesibilidad, donde pues nosotros hemos trabajado en proyectos de ese estilo, no solo para gobiernos, sino para bancos, entidades financieras, etcétera. Pero cuando hicimos este proyecto con el gobierno y cuando empezamos a revisar este tema de datos abiertos, pues no es solo simplemente como, pues aquí están mis datos abiertos, es, pero ¿qué datos a la gente sí le interesa o no le interesa? ¿Cómo hace el ciudadano para saber siquiera que eso existe? ¿Cómo hacemos para llegarle al ciudadano y decir, bueno, es que la gente no participa? Y lo que nosotros nos dimos cuenta haciendo una investigación bastante grande, desde San Andrés hasta Pasto, recorriendo pueblos, ciudades principales, etcétera, es que pues la gente no participa porque no sabe que puede participar. No consulta los datos porque no sabe que los puede consultar. Y además porque los datos que te están poniendo a ti no son coherentes con tus necesidades ni con tu momento de vida.
Entonces, pues yo como, ¿por qué me voy a leer un montón de datos allí que eso pues ni me influye a mí, ni me influye en el momento de vida en el que estoy? Entonces, también quisiera dejar sobre la mesa que el tema de acceso y de, digamos, poner la información allá afuera no garantiza necesariamente su consumo. Hay que hacer un esfuerzo también adicional para entender contextos y necesidades para que en esa línea yo le pueda llegar a quien le quiero llegar, por ejemplo, como gobierno, para que efectivamente consulte y se apropie de esa información, porque yo no me puedo apropiar de lo que no siento cercano. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, es absolutamente diferente hablar con la gente en San Andrés que hablar con la gente en Pasto, que hablar con la gente en Manizales. Los contextos, el clima, las necesidades, las formas de vida son absolutamente diferentes y son diferentes las necesidades que tiene, por ejemplo, un estudiante a las necesidades, por ejemplo, de consumo de información que tiene una madre cabeza de hogar. Entonces, también lo que quiero dejar sobre la mesa es que no se trata únicamente de, ahí está la ley, pues sí, pero si al final la ley pues tiene los datos abiertos, pero nadie accede a ellos, nadie los usa y no son relevantes para nadie, pues, ¿cómo mides eso, no? Entonces, esa es un poco la experiencia que hemos tenido desde acá. También, por ejemplo, hace, yo creo que cerca de unos 10 años, tuvimos la posibilidad de trabajar junto con otra entidad para ayudar a que las entidades del gobierno subieran sus puntajes en términos de gobierno en línea. Pero ¿qué nos encontramos? Que normalmente eso es una lista de chequeo, por ejemplo, del estilo. Hay que tener, pues estoy hablando de una cosa viejísima, super 2010, ¿no? Hay que tener botón de inicio. Ah, pues la entidad tenía botón de inicio, si fuera por allá en el último rincón del sitio web, chequeado. Entonces, normalmente también lo que pasa con estas normativas, que por supuesto parten de una buena intención, están relacionadas a qué tiene, pero no cómo lo tiene, ni en dónde, ni si hay realmente una sensibilidad sobre esto, porque es importante y por qué deberíamos estarlo haciendo, más allá de cumplir una legislación. Excelente, gracias. Germán, ¿tenías tú también una aportación? Sí, María. Bueno, no, muy de acuerdo con Isabel. Me hace pensar cuando yo empecé a trabajar en diseño aquí y empezamos a entender más lo de la accesibilidad, porque este es un proceso relativamente nuevo para mí. Yo soy diversamente hábil, como dicen ahora, o discapacitado hace 7 años. Entonces, desde ese momento empecé a tornar todo mi conocimiento del diseño, desde la semiótica del desarrollo de producto, a entender lo de la accesibilidad del diseño universal. Pero vivir en Canadá me ha traído unas sorpresas muy interesantes. Empezando, todo el ejercicio gubernamental, todos los procesos gubernamentales, absolutamente todos están concentrados en la página del gobierno federal canadiense. Es decir, no hay ningún proceso a nivel gubernamental ni provincial que no esté ligado a la página web del gobierno federal de Canadá. Eso significa que para los canadienses desde muy chicos, empezando por mis hijas, por ejemplo, bueno, mi hija ya no es muy chica, pero llegó acá de 8 años, todos sus procesos escolares de desarrollo están ligados a esa página. Entonces, el canadiense en su construcción de cultura reconoce la página como el elemento fundamental para desenvolverse en su vida social, o por lo menos en sus relaciones con el Estado canadiense y con el gobierno federal canadiense. Todo es a través de la página, y más hoy en día con el COVID, pues todos, Canadá hace mucho tiempo venía trabajando con el home office, ¿cierto? El teletrabajo y ese tipo de cosas era más común, pero el cambio no fue tan abrupto porque todos reconocemos el manejo que hace la página web y la accesibilidad que tiene la página web. Es una página supremamente, cuando yo la vi por primera vez dije, no, pero ¿qué es esta cosa tan, voy a decirlo en términos colombianos, muy chimba, muy simple? ¿Qué es esto?
En mi primer impacto, cuando tú empiezas a navegarla, te das cuenta que está pensada de tal grado de sencillez, no de simplicidad, de sencillez que te lleva a la información que necesitas en el menor número de pasos posibles. Entonces, casi que tú tecleas un tema X y inmediatamente aparece la información, los procedimientos, los contactos, te dice si eres discapacitado visual, entonces aplica aquí, aplica aquí, aplica. Bueno, es un proceso realmente muy dúctil, indudablemente con algunas falencias, pero dúctil. Y tiene que ver con la cultura. Yo pienso que es un ejercicio cultural de entendimientos, ¿no? Aquí todas las bibliotecas tienen acceso a Internet, todos los colegios tienen acceso a Internet, la mayoría de los hogares tienen acceso a Internet, y digamos que casi que es un proceso en el que tú estás inmerso, pero sobre todo quería hacia lo que decía María Isabel en términos de la cultura, del entendimiento de que el Estado eres tú y eres parte de ese Estado, ¿cierto? Y que allí están tus relaciones con el Estado. Entonces, pienso que esa ley de accesibilidad, aquí el acto se llama el Canadian Act for Accessibility, que fue promulgada en el 2005, obligó a que eso se vuelva un proceso cultural, no solo en las páginas web, sino a nivel de los colegios y las escuelas públicas canadienses. Todas son accesibles, todas las puertas son amplias, todas tienen ascensores, todas tienen rampas bien desarrolladas. Todos los estudiantes estudian en las mismas aulas, no que los chicos con habilidades especiales van a un lado, no, todos están. Entonces casi que eso genera una cultura de lo accesible y del reconocimiento del otro en sus necesidades. Hay un principio en Canadá que es fundamental, que a mí me ha gustado mucho y que sueño que algún día se implante más fuertemente en nuestros países latinoamericanos, y es que el bienestar de los demás es mi propio bienestar. Es el principio sobre el que navega. Entonces, el bienestar de todos incluye a los que son diversamente hábiles, indudablemente. Y para terminar, María Isabel decía algo supremamente interesante, lo de los servicios, ¿no? Que es accesible, para priorizarte tienes que hacer una fila que no es prioritaria. Ese es un ejercicio que, por ejemplo, aquí lo entendimos y por eso se crearon ese tipo de aplicaciones donde quien tiene que ser priorizado tiene la aplicación y ya desde llegar, antes de llegar está siendo priorizado y tiene unos procedimientos distintos en términos de tiempos y esperas. Pero es indudablemente una relación que se tiene que construir desde la cultura y que se tiene que empezar a generar desde en los hogares, en los colegios e indudablemente en las universidades. Yo fui profesor en las universidades colombianas por 20 años y tengo muchísimos proyectos muy bellos allá empolvándose, porque hay una desconexión entre lo que la academia dice o promulga y lo que la industria demanda o quiere. Empezando en Colombia porque la industria siente que le hace un favor a la academia cuando recibe diseñadores o profesionales, como que yo te recibo para que puedas cumplir con tus horas, pero pienso que hay que invertir esa cultura y más en lo accesible. Es la academia la que le está aportando a las empresas y ese es un cambio fundamental de pensamiento que abriría muchas puertas y desarrollaría más este concepto del diseño universal y accesible, indudablemente implementarlo de manera más fuerte en nuestras sociedades. Gracias. Quisiera agregar un par de tal vez reflexiones para dejarlas sobre la mesa y es, pues creo que otro reto, aparte del que no se piensa desde el principio, nosotros aquí, sobre todo en las entidades públicas, pues hay una cultura del cumplimiento y de decir, hicimos esto o trajimos tal cantidad de tráfico o tantas entidades del Estado pues ya están cumpliendo esta normativa. Sí, pero ¿cómo la están cumpliendo? Entonces, por ejemplo, se encuentra uno con que hay una prisa con que ya se cumplan ciertos estándares sin importar el cómo. Y entonces, por ejemplo, dicen, no, es que, por ejemplo, como lo hizo el gobierno del Reino Unido. Sí, pero es que eso no lo hicieron en un mes. ¿Sí? Lo que pasa es que como uno llega y se les viene a decir lo mismo que le están diciendo en el Reino Unido, pero en español, pues de pronto uno no le paran tantas bolas, ¿no? Pero es como, estos son unos procesos que toman unas etapas. ¿Por qué no en vez de querer hacer todos los trámites, ponerlos en línea de hacerlos más o menos? ¿Por qué no te concentras en hacer uno primero muy bien? Uno, el más común, por ejemplo, sacar la cédula, que es el documento de identidad que
cuando eres mayor de edad todo el mundo lo tiene que hacer? ¿Por qué no te concentras en hacer eso primero muy bien a través de Internet y además encargarte que lo que estés diciendo en Internet sea coherente con lo que te vas a encontrar cuando tengas que ir físicamente a expedir el documento? Y asegúrate que ese solo proceso sea absolutamente coherente. No, pero es que lo quieren hacer todo al mismo tiempo y pues uno termina, la cantidad termina siendo más relevante. Entonces prefieren tener 1000 trámites todos hechos más o menos a tener uno que funcione muy bien, generar confianza en la ciudadanía y a partir de allí crecer. Y por último, pues quisiera cerrar diciendo que si normalmente cuando diseñamos se olvidan los contextos, ¿sí? Pues por ahí derecho se olvidan las discapacidades, no pensamos en los contextos, volviendo a los espacios físicos, por ejemplo, de las entidades financieras. Veíamos cómo, por ejemplo, un banco puede estar perdiendo un cliente porque llega una mamá con su hijo y su hijo quiere pues divertirse porque pues un niño que va a ir a un banco, pues no se va a sentar allí a ver la vida pasar. Entonces, pues es una mamá que termina yéndose porque no hay un espacio donde ella pueda estar cómodamente con su hijo mientras espera que la atiendan. Y pues de ahí para adelante hay pues varios ejemplos. Muchísimas gracias. Víctor, ¿nos puedes platicar en Argentina cómo se vive esto? Bien, bueno, en Argentina existe una legislación, hay una ley que es, bueno, tiene un número, no sé si viene el caso, pero bueno, es la 26.653. Esta ley está legislada hace unos años y lo que exige es, digamos, es que todos los sitios públicos, digamos, todos los sitios que dependen del Estado o los sitios gubernamentales cumplan con los criterios A, digamos, ¿no? Como la primera línea de criterios, que están regulados de esa manera. Y no solamente los sitios gubernamentales, sino también aquellos sitios que son proveedores del Estado, las universidades, todo lo que está relacionado o que recibe, digamos, algún tipo, digamos, de fondo del Estado, deben cumplir con los criterios de accesibilidad, ¿no? Yo mientras hablaban, digamos, nuestros compañeros, recién pensaba, por ejemplo, algunas situaciones que están pasando ahora, quizás aquí en Argentina, con lo que es el tema de la vacunación, por ejemplo, digamos, del COVID, que viene como muy despacio, viene muy lenta, bueno, como la mayoría de nuestros países, y, digamos, uno para poder vacunarse tiene que sacar un turno, ¿no? Tiene que sacar un turno como para que le asignen, digamos, ¿no? Como esta cuestión. Y empezar a pensar cuando, digamos, si un sitio no es accesible, no solo, digamos, impacta en cuestiones económicas, ¿no? Digamos, o de ventas, o de conversión, sino también cuando la vida de una persona puede llegar a depender de lograr o no lograr sacar un turno para una vacuna, ¿no? Entonces, creo que a nosotros también, cuando empezamos a pensar en esas cosas y cuando estamos diseñando o generando servicios, digamos, que tienen que ver con la vida, es súper importante, digamos, que sean accesibles para todos, ¿no? Quizás una persona puede llegar a no acceder a una vacuna porque un sitio no está diseñado accesiblemente. Más cuando, por ejemplo, cuando están, digamos, hoy por hoy segmentados, digamos, las distintas personas que pueden ir accediendo a los turnos, ¿no? Ahora en Argentina van a empezar, digamos, a vacunar personas de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué significa personas de riesgo? Personas que quizás tienen discapacidades, personas que tienen sus defensas inmunosuprimidas, digamos, hay como distintas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, que los países tengan en cuenta estas cosas, ya que, digamos, influye, digamos, en la vida también, ¿no? No solamente en cuestiones, digamos, económicas. Y bueno, y no todos los sitios, digamos, la verdad cumplen con esta legislación. Faltan organismos, digamos, reguladores, faltan organismos o entidades, digamos, que controlen que estas cosas se cumplan. Pero bueno, por ahora, digamos, la legislación existe. Sin embargo, bueno, a nivel experiencia de usuario, a nivel diseño, los sitios gubernamentales están atrasados, digamos, ¿no? No tienen equipos tan desarrollados como quizás tienen los equipos privados, digamos, por falta de financiamiento, por falta de inversión, por falta, digamos, de dedicación al respecto, ¿no? Pero bueno, creo que la situación debe ser similar un poco a la de Colombia, en ese sentido. Muchas gracias. Laishi, ¿tú también nos puedes platicar un poco?
Sí, definitivamente. Aquí en Puerto Rico, igual que todos mis compañeros, pues definitivamente tenemos estos inconvenientes, ¿verdad?, con los procesos gubernamentales. Definitivamente sí tenemos una ley, la ley 229 del 2 de septiembre del 2003. Es una ley que no ha sido actualizada, sí cuenta con algunos artículos que, por ejemplo, sí indican que todas las páginas de gobierno deben estar adaptadas y deben ser accesibles para el público. Y hay una cantidad de artículos que también especifican las penalidades por no, ¿verdad?, ser accesibles, porque las páginas no tienen contenido accesible, ¿verdad? Una penalidad de $2.500, por darles un ejemplo. Pero ciertamente, pues no siempre se cumplen, la ciudadanía está haciendo su parte y yo creo que más que una crítica quiero abrir la mesa a dar una oportunidad de cómo la ciudadanía se puede insertar en este proceso de accesibilidad. Nosotros tuvimos un proyecto como parte de Code for Puerto Rico, es una organización que trabaja a nivel técnico cívico, ¿verdad?, con iniciativas que tienen un impacto en nuestra sociedad, con problemas que nos da día a día. Tuvimos el problema específicamente de las elecciones, ¿verdad? Tuvimos las elecciones para seleccionar nuestro gobernador hace poco y la entidad que proveía toda la información de educación, ¿verdad?, electoral, no era completamente accesible. Incluso para personas que simplemente estaban buscando información de cómo aprender a votar por primera vez, era muy, muy, muy difícil conseguir la información. La ciudadanía, como parte de Code for Puerto Rico, tomamos, ¿verdad?, una acción voluntaria de desmenuzar esa información, interpretarla, hacer una experiencia de usuario más justa y más accesible para que las personas pudiesen entender el proceso electoral de una manera educativa. Y es un tanto divertido por cierta, ¿verdad?, por cierta área, el hecho de que nosotros tenemos tantas maneras de votar y tantas maneras de ejercer nuestro derecho al voto, que las personas se pierden, muchas veces lamentablemente pierden su voto porque no entienden el proceso. Entonces, ¿cómo pudimos, ¿verdad?, hacer una plataforma en la cual las personas podían practicar? Invitamos ciertas personas de nuestra comunidad, ¿verdad? Tuvimos la gran ayuda de Manuel Álvarez, que es una persona que tiene discapacidad visual, es completamente ciego, y utilizó la plataforma. Y ustedes deben estar diciendo por qué los ciudadanos deben llegar a hacer esto cuando realmente el gobierno debe ser el que propicie estas alternativas y estos proyectos. Yo pienso que dentro de la acción ciudadana nosotros estamos haciéndole entender al gobierno qué es lo que necesitamos y cómo lo queremos, ¿verdad? Servirles de ejemplo que esto es lo que estamos necesitando y esto es lo que necesitamos que ustedes cumplan con nosotros. Ya que, pues, lamentablemente sí está la información, sí está provista, pero no de una manera que realmente todo el mundo la pueda utilizar y que sea accesible para todas las audiencias. Así que esto nos abrió puertas definitivamente a que el gobierno entendiera la necesidad, viera cómo nosotros lo estábamos trabajando y pudieran, ¿verdad?, abrir oídos a, wow, ok, so ahora se hace esto así. No, es que ahora se necesita esto y siempre se ha necesitado, pero lamentablemente, pues, por la burocracia, como se mueven los procesos y todo. Así que, más que una crítica, yo creo que es una apertura a entender que si nosotros no nos movemos, alguien se tiene que mover, así que es mejor que nosotros mostremos cómo realmente necesitamos las cosas. Gracias. Ahorita que escuchaba a Germán, él decía, el bienestar de los demás es mi propio bienestar. Y yo me acuerdo que abrí una plática sobre accesibilidad diciendo, les deseo a todos ustedes una discapacidad, porque si no la tienen es porque se murieron jóvenes, ¿sí? Pero si llegamos a viejos, todos vamos a tener discapacidades. Entonces, en la medida que seamos empáticos y empecemos a pensar en cómo ayudar a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos en un futuro no tan lejano. Bueno, no tan lejano para mí. Bueno, hablando precisamente de este futuro, se viene todo lo del IoT o Internet de las Cosas, ¿sí? Entonces, se abren muchísimas capacidades con el hecho de que ahora tengamos estas bandas de salud o el chip en el tenis o el refrigerable con la batidora, ¿sí? Entonces, ¿qué papel jugará la accesibilidad en relación al Internet de las Cosas? ¿Sí? ¿Cómo se va a poder potenciar? ¿Quién le gustaría contestar? Yo pienso que eso es algo... adelante, Víctor, adelante. Yo pienso que eso es algo que muchas compañías actualmente creo que lo están visualizando, pero como bien puntualizó Germán, están utilizando el hecho del diseño universal. Y eso ha sido un incremento gigantesco de cómo los productos están adaptando la accesibilidad, porque entienden que la accesibilidad es para todos y es un beneficio para todas las personas, ¿verdad? Es bien interesante como, por ejemplo, yo en mi hogar tengo una nevera electrónica digital, ¿verdad?
y yo puedo desde donde me encuentro en la casa simplemente hablarle y decirle ajustame la temperatura, o simplemente decirle quiero anotar tal cosa en la lista de compras, ¿verdad? Sí, es una comodidad para mí, pero para una persona probablemente es una necesidad, porque necesita, ¿verdad?, tener estas disposiciones a la mano. Yo creo que sí estamos moviendo a la autonomía y a la independización de muchas personas a través de la tecnología y de la Internet of Things, que es maravilloso, pero entonces esto abre una puerta igualmente a los diseñadores de experiencias de usuario y a los diseñadores en general, cómo pueden hacer productos pensando, ¿verdad?, específicamente en la accesibilidad. Y la accesibilidad no solamente conlleva, ¿verdad?, a todo lo que hemos hablado sobre cognitivo, visual, ¿verdad?, también habla sobre lo que es la diversidad y la inclusión. Me he encontrado con productos como, por ejemplo, hay un buen caso de un producto que es un dispensador de jabón, que es electrónico, que simplemente pasas la mano y te dispensa, pero da la casualidad que los primeros try que se hicieron de un producto en específico, personas de tez oscura, no, el sensor no lo leía. Entonces, ¿verdad?, tener estas consideraciones es sumamente importante cuando creamos productos, ¿verdad?, de esta gama. Así que yo creo que pensando en el diseño universal, no solamente somos accesibles, sino que creamos innovación. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos que tener en consideración. ¿Cómo podemos innovar para que las audiencias, ¿verdad?, puedan tener una vida más fácil y accesible? Excelente, gracias, Laishi. Víctor. Bien, sí. Bueno, yo lo que quería agregar es que hoy, por ejemplo, digamos, en las tecnologías más utilizadas, digamos, de teléfonos, no sé si todos saben, pero bueno, en Apple, digamos, viene el VoiceOver por defecto, digamos, dentro del sistema operativo, y en Android no, digamos, ¿no? Entonces, las personas, digamos, que utilizan la tecnología, por ejemplo, de Android, tienen que comprar un sistema que en la mayoría de los casos, bueno, puede ser TalkBack o alguno de los otros que existen, pero, digamos, cada vez que son, digamos, sistemas operativos y lectores de pantalla son muy caros, son muy costosos, que funcionan bien con ciertos navegadores, además no funcionan con todos, y cada vez que sale una nueva versión o se actualiza el sistema operativo, ya tienen que volver a comprarlos, ¿no? Entonces, no solo hay también, como, bueno, creo que se había mencionado, un tema de posibilidad tecnológica, sino también hay un tema de costos, ¿no? Y también se van como haciendo más evidentes, digamos, las diferencias, digamos, socioeconómicas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y Apple, digamos, en todos sus sistemas operativos trae, digamos, el VoiceOver, que tiene como buenas opciones, digamos, tiene como buenas configuraciones, y bueno, viene por defecto, ¿no? Entonces eso también como marca una diferencia. Y después lo que está sucediendo mucho es como, bueno, empezaron a aparecer como, bueno, ciertos prototipos o ciertos dispositivos, como por ejemplo que empiezan a utilizar la cámara, ¿no?, del teléfono, y empiezan a como reconocer un poco, digamos, lo que sucede en el contexto, ¿no? Como, bueno, quizás uno puede sacarse una foto y por dar un ejemplo, digamos, ¿no? Y el celular va relatando un poco, digamos, qué es lo que uno tiene alrededor, o le va diciendo, bueno, movete un poco más a la derecha, movete un poco, digamos, más a la izquierda, ¿no? A la persona que quizás tiene discapacidad visual. O bueno, o incluso, como decía Leiche, por ejemplo, dispositivos por ahí como Alexa, empiezan, digamos, uno puede empezar, digamos, a interactuar, digamos, con los objetos, digamos, o con el contexto, a través, digamos, de dispositivos un poquito más inteligentes, ¿no? Creo que hay un desafío en ir logrando, digamos, que la tecnología, digamos, como ayuda técnica, ¿no? No olvidar que son ayudas técnicas, digamos, no depender de las ayudas técnicas solamente como para lograr digamos, que más personas puedan acceder, sino como, bueno, también no olvidarnos de nosotros también como ir generando contextos, objetos, situaciones, y para que las personas puedan acceder a la información o a los servicios, ¿no? Creo que hay posibilidades, me parece que hay mucho todavía por descubrir. Creo que, bueno, digamos, la tecnología avanza muy rápido. No olvidarnos, digamos, también, digamos, de las cuestiones socioeconómicas, ¿no? Pensaba también, por ejemplo, los autos que se manejan solos, ¿no? Que eso para las personas que quizás no tienen como posibilidades motrices, digamos, de manejar un auto o desconectarse, bueno, existe también esta posibilidad, o empiezan a aparecer posibilidades como autos manejados, digamos, de otras maneras, ¿no? Movilidad, no solo, digamos, en productos digitales, sino también en la vida en general, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo estas rampas, ¿no? Se van generando estas rampas, digamos, de acceso, digamos, a los objetos. Así que bueno, nada, creo que hay posibilidades, me parece que está bueno empezar a pensarnos nosotros mismos, como tú decías, no solo, bueno, que ya a medida que van pasando los años, y no solamente los años, sino que las poblaciones van aumentando, y cada vez hay más personas mayores, ¿no? Quizás hace 50 años, no sé, el público mayor de 50 o 60 años era mucho más reducido, digamos, al que es ahora. Entonces,
nuestra sociedad también está cambiando y está bueno, digamos, tener en cuenta esas cosas también, ¿no? Para nosotros mismos incluso, ¿no? Y bueno, nuestras familias, nuestros amigos y nuestros contextos. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues estamos ya casi sobre el tiempo. Entonces, nada más que quisiera hacerles una última pregunta. Y esto es para todo el público, si en lo personal quisiera prepararme mejor en temas de accesibilidad, ¿qué me recomendarían? Está, por supuesto, la UAI, pero no sé si conozcan cursos o recursos a los que pueda acceder. Bueno, yo agrego una cosita sola. Uno de los problemas que por ahí tiene la UAI o las huacas, que son como las leyes, digamos, que armaron estos consorcios. Hay un blog que me parece muy interesante, que es de una consultora que se llama Olga Carreras, que ella genera mucha documentación, la pueden buscar como Olga Carreras, y está todo en español, y se tomaron como el tiempo, digamos, de generar como, bueno, ese tipo de cosas. Y ella es una consultora que está constantemente, digamos, generando contenido, buenas prácticas, digamos, en relación a la accesibilidad. Me parece muy interesante para aquellos que por ahí no tienen acceso a la documentación en inglés, ¿no? Que quizás está como muy técnica. Bueno, pues aprovechando, yo por lo menos me he aprendido muchísimo de Deku Systems. Es una compañía específicamente en Virginia, tiene cursos completamente gratuitos, tiene repasos para algunas de las licencias de accesibilidad, tiene contenido en inglés, pero si también gustan de contenido en español, Command Setup Podcast, el cual dirijo, tenemos algunos episodios especializados en accesibilidad que hablamos con expertos de diferentes maneras, no solamente abordando el tema de accesibilidad en el área digital, sino en el tema, ¿verdad?, físico, sobre leyes, sobre programación. Así que estamos siempre a la orden, pero Deku System, voy a pasar el link por ahí pronto, es excelente recurso también. Bueno, yo más que recursos, me gustaría invitarlos a varias cosas en nuestro rol de diseño en el día a día. Primero, creo que todos tenemos una responsabilidad ética bastante grande en todo lo que hacemos todos los días. Entonces, quisiera invitarlos a que cuando estemos iniciando los proyectos, al menos nos preocupemos por poner sobre la mesa temas de inclusión, de accesibilidad, de ética, de diseño para todos. No va a ser siempre posible, pero al menos empecemos haciendo el ejercicio, porque probablemente creo que también hay que creer en la buena fe del que tenemos enfrente, y probablemente el que tenemos enfrente no se lo está preguntando o no lo está incluyendo en su proyecto, no porque sea una persona horrible, sino que probablemente él no sabe que debería estarlo haciendo de esa manera. Entonces creo que tenemos una responsabilidad allí también de generar conciencia. Y por otro lado, la invitación que últimamente siempre hago cuando estoy en espacios de diseño es piensen en el diseñar para el qué pasa si, porque a mí a veces me genera, me da no sé qué, cuando veo, por ejemplo, cuando diseñamos esos journey maps ideales, ¿no? Vemos el actual y luego diseñamos el ideal donde todo es maravilloso y la gente es feliz siempre en todas las etapas del journey map. Y yo digo, la vida no es así. A la gente le pasan cosas, al del domicilio se le pincha la bicicleta, te pueden atropellar, te enfermas, pasas por una decepción amorosa, te puedes enfermar, envejeces, es decir, hay un montón de cosas que nos pasan en la vida que no podemos controlar y que quién es uno para controlar eso con un journey map, es decir, no somos, entonces es como y me estoy acordando ahorita, por ejemplo, con la pandemia, ahorita que hablábamos de reconocimiento facial y voz y todo, yo estaba a punto de caerme varias veces, por ejemplo, saliendo a correr, usando cubrebocas, y acostumbrada a que puedo desbloquear mi iPhone con la cara, y no sé si a alguno le ha pasado, y estaba a punto de caerme porque me enredo en los audífonos, porque no se desbloquea, porque Siri no me escucha con el cubrebocas. Es decir, como que siempre planteamos el escenario ideal y hay un montón de cosas que pasan. Entonces, planteen siempre que estén diseñando algo, así sea el escenario ideal, diseñar para el qué pasa si, porque es que la vida no es un dechado de situaciones maravillosas. Todos los días nos pasan cosas que influyen en la manera como interactuamos con los productos y servicios que nos rodean. Bueno, María Isabel, muy interesante. Indudablemente, creo que estamos en el mismo camino
Cuando uno trabaja en desarrollo de servicios, tiene que visualizar los diferentes escenarios y eso es un factor fundamental, ¿no? En la universidad, cuando dictaba clases, hablábamos de los deseables y los posibles. Entonces, los journey maps, como tú los planteas, se vuelven deseables como la línea perfecta y el procedimiento perfecto, que sería como el alcanzar, pero ¿cuál es el posible? Y hay que entender esos posibles dentro de esos escenarios de disfuncionalidad que pueden presentarse y que indudablemente se presentan. Eso tiene que ver con estar en un pensamiento prospectivo hacia el cambio repentino y hacia lo que se conoce como las variables no controladas. Hay variables reconocibles, pero no controladas. El tráfico, el tiempo, la habilidad, y ahora pues una que siempre estuvo, pero que no la queríamos aceptar, y se llaman las pandemias, ¿no? Hoy aquí en Canadá, cuando se está hablando de procesos, digamos, estamos desarrollando unos espacios con la biblioteca en un hub de salud, y se habla de el espacio que prevenga, óigase bien, para prevenir la aspersión o la transmisión de agentes patógenos. Entonces, ¿cuándo desde la arquitectura se pensaba algo así? No, ahora hay que pensarlo. Hay que pensar cómo eso que tú estás desarrollando debe tener la posibilidad de prevenir, aislar, cambiar, modificar y mantenerse en servicio. Entonces, eso es un factor no controlado, pero conocido. ¿Sí? Ya sabes que existe, pero tú no lo controlas. Entonces, creo que ese punto es muy, muy importante. Yo también dejaría un par de reflexiones, sobre todo con un término que ha sido ahora muy, muy de moda, y como todo término de moda tendemos a dejarlo por allí, pero para trabajar en la accesibilidad y en el diseño universal y en el desarrollo de servicios y sistemas de servicios, productos, porque digamos, aquí hablan de 4 niveles, ¿no? El producto, el servicio, el sistema y la política. Es decir, también estamos hablando de que desde el diseño debemos poder plantear políticas de accesibilidad, conceptos, lawmakers, que se hagan leyes a partir de nuestro conocimiento como enseñadores y con nuestra experticia. A eso debería apuntarle las asociaciones, a ser influyentes en el desarrollo de políticas de accesibilidad. Pero creo que algo que para mí es fundamental es hablar de la empatía, entender realmente el concepto de la empatía, comprenderlo, no decir, no, yo soy empático. No, no, es que uno no es empático diciéndose que es empático. ¿Cierto? Por eso me gustó cuando Marta dijo, les deseo una discapacidad. Pues es que la única manera real, siendo crudos, para entender a un discapacitado es siéndolo. Pero hay ejercicios profundos, serios, objetivos que te permiten construir el nivel de empatía necesario para comprender el desarrollo y realmente plantear los ejercicios de diseño como deben darse. Y los otros elementos que quería dejarles allí es pensar en el diseño no solo accesible, sino incluyente e universal. Es decir, la accesibilidad tiene que ser incluyente, no necesariamente porque es accesible es incluyente. Y estos son términos que un diseñador tiene que desarrollar con una claridad absoluta. Es diferente, accesible, incluyente y universal. Hay que sentarse y realmente entender cómo estoy siendo accesible, cómo eso me lleva a ser incluyente y cómo realmente estoy comprendiendo el concepto de universalidad. Yo pienso que un diseñador que se profundice en eso, que entienda, que maneje ese tipo de conceptos cuando está abordando proyectos de accesibilidad, realmente va a encontrar desarrollos profundos y desarrollos posibles para alcanzar grados mucho más amables, mucho más humanos, ¿cierto? Y no le tengan miedo. Hay que navegar otros conocimientos, hay que reconocerse en otros, hay que comprenderse en otros. Es increíble. Yo trabajo hoy con psiquiatras, he trabajado con psiquiatras, con sociólogos, con antropólogos, de una manera que nunca lo imaginé. De hecho, lo reconocía como un valor al proceso del diseño, pero una cosa es reconocerlo y otra cosa es realmente comprenderlo. Y hay que estar abierto a esos discursos para ahondar en este tema que es maravilloso y que indudablemente es necesario. Gracias por la invitación, Marta, a todos y bueno, aquí a la orden siempre, en Canadá.
Al contrario, gracias a todos. Y Paola, ya estamos sobre el tiempo, nos pasamos 5 minutitos. Te paso la palabra. No, está muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Quisiera dejarles una última pregunta que formuló el público en el chat. Han estado muy activos, no sé si lo han visto. Hay muchas inquietudes, pero por el tiempo vamos solamente a formular esta pregunta. Es ¿cómo aseguramos o hacemos un audit de accesibilidad, no solo a nivel de diseño, sino en desarrollo o infraestructura? ¿Hay alguna guía online, herramienta, documento, empresa enfocada en esto? No sé si alguno nos colabora con esa respuesta. Desde mi perspectiva, hay muchísimas maneras de abordar específicamente las auditorías. Yo siempre he pensado que la comunidad es importante, por tanto, la unión entre departamentos es vital. Sentarse a hablar sobre cuáles fueron las fallas dentro de la accesibilidad y sentarse con diferentes equipos, no solamente con el de diseño, específicamente con el de development. Muchas veces también los diseñadores tenemos que entender que tenemos que hacer diseños accesibles que también, ¿verdad?, se transfieran a la programación de una manera accesible. Hay diversas maneras de poder hacer una entrega a development accesible. Una de ellas es simplemente trabajando cómo se van a ver cada una de las interacciones, ¿verdad?, y cómo se supone que se vean esos hover states, esos input fields, cómo se supone que se comunique, ¿verdad?, la plataforma o la interfase. Y es importante hacerlo llegar porque tú puedes diseñar de una manera accesible, pero no necesariamente se va a programar de una manera accesible. Así que el hecho de la colaboración dentro de los departamentos, no solamente con programación, incluso con lenguaje accesible, también en el sentido de editorial, cómo comunicamos de una manera en que sea entendible, rápida, de alto, ¿verdad?, nivel de comprensión, ¿verdad? Muchas veces queremos escribir de una manera muy bonita, muy elevada, pero no necesariamente es un contenido accesible y fácil, ¿verdad?, de digerir para cada uno de nuestros usuarios. Así que yo diría que el trabajo en colaborativo, luego de una auditoría, es vital para poder entender cuál es la parte que le toca a cada departamento por accesibilidad. No solamente nos corresponde al departamento de diseño, sino nos corresponde a cada una de las gamas en las cuales se crea un producto. Sí, yo agregaría, por ejemplo, pues nosotros como lo hacemos desde Usarias, una mezcla de diferentes cosas que implica pues revisiones técnicas que muchas en parte se hacen automáticas, con cosas que hay por ahí en la W3C, como cosas que te dicen qué tal está tu programación, pero por otro lado hay temas más cualitativos y también más de experiencia que tienen que ver con como lo mencionaba Lais, con temas, por ejemplo, de arquitectura de información, de UX Writing, que pues ahora le decimos UX Writing, pero pues esto es hablar en lenguaje común, que lo veníamos haciendo desde hace tiempo, y hace rato que escuchaba a Víctor, pensaba mucho, algo que a mí siempre me ha parecido muy chévere del gobierno, por ejemplo, de Buenos Aires, es que, o bueno, hasta casos que me han tocado, es que la forma de hablar es absolutamente cercana y no por ser gobierno se cuidan de hablarte igual que tú. Entonces, eso también es accesible y ese tipo de cosas también deben auditarse, la forma en la que están escritas las cosas, y pues eso no te lo va a decir un software. Eso lo tienes que hacer a través de temas que son más cualitativos y de involucrar también investigación con público diverso, con comunidades diversas, con habilidades y en contextos diferentes, para poderlos entender bien y para poder, pues a lo mejor no diseñar desde el privilegio, pero tampoco desde el prejuicio. Porque a veces creo que diseñamos desde el privilegio, pero por otro lado creo que nos vamos al, como dicen los españoles, nos pasamos 3 pueblos y nos vamos a diseñar desde el prejuicio, desde pobrecitos que no tiene acceso, es que no sabe, pues resulta que sí sabe, y a ver, muchas veces hasta saben más que uno. Entonces en ese tipo de cosas se mezclan o también digamos lo involucramos desde lo que hacemos en Usaria, desde un tema técnico, pero también desde una investigación cualitativa, desde esa diversidad. Bien, yo quería agregar una cosita más, sé que estamos pasados con el tiempo, no quiero, si Paola me permite. Nosotros tenemos una gran herramienta, digamos, como para evaluar cualquier, digamos, producto que hacemos, que son las pruebas de usabilidad. Digamos, si uno tuviese acceso, digamos, a personas con algún tipo, digamos, de discapacidad, está bueno hacer ese ejercicio, ese trabajo de observación,
entender, digamos, cómo ellos utilizan los productos que diseñamos, y se van a dar cuenta, digamos, que la forma de navegación, la forma de entender la información es completamente distinta cuando uno quizás no tiene, digamos, la posibilidad de ver, ¿no? La forma de entender los contenidos es completamente distinta. Entonces, por un lado eso, después está bueno aprender, tratar de hacer el ejercicio de navegar un sitio, por ejemplo, con un lector de pantalla, desde un celular. ¿Cómo podría yo navegar un producto si no veo nada, ¿no? Por ejemplo, con la pantalla apagada. Esas cosas también nos acercan un poquito más a entender cómo funcionan estos productos. Y después tratar de evaluar un sitio o un producto desde múltiples puntos de vista, ¿no? Ahí Leishi estaba viendo en el chat, estaba comentando las herramientas automatizadas, que si bien son una herramienta de ayuda, digamos, no nos aseguran tampoco del todo, digamos, que eso funcione. Entonces tratar de hacer eso. Existe también la revisión manual de código. Hay como, bueno, están los distintos criterios, ¿no? Como el criterio A, el AA, el AAA, que también dependen de cómo encaramos o qué tipo de criterios tenemos en cuenta como para evaluar, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias también por la participación. Me gustó mucho participar y escucharlos a todos. Creo que es muy importante seguir construyendo espacios y en la medida de lo posible, digamos, de latinoamericanos, creo que ayuda muchísimo. Vale, muchas gracias, Víctor, Germán, Leishi, María Isabel y Marta por este espacio, por participar, por hacer parte de este lanzamiento de UXPA Colombia, y pues siempre están invitados a seguir construyendo, y como dices, Víctor, claro que sí, construir entre latinoamericanos está muy bueno y pues nos hace muy felices haberlos tenido en esta mañana. Gracias totales por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Dejé mi mail por si en algo puedo colaborarles, y bueno, aquí desde Toronto, Canadá, siempre la orden para todos. Que tengan una feliz tarde, me tengo que retirar. Gracias, gracias y excelente iniciativa. Gracias. Bien, gracias a todos. Bueno, gracias a nuestros invitados y también a todos los asistentes. Muy emocionante ver el chat y las opiniones que ustedes traen. La intención de esto es justamente eso: construir, compartir y dialogar entre